Bien, hoy básicamente quiero empezar como a dar respuesta a cómo involucrar a la iglesia en misiones. El sábado pasado, nuestro hermano Alexander nos estuvo hablando sobre los mitos y las realidades, esas cosas que por años hemos tenido en nuestras mentes y se han formado esos clichés en nuestras mentes de que las excusas siempre han primado por encima de la obediencia. Entonces, como misionero, cada uno de nosotros, porque realmente si estamos en este evento es porque nos ha picado ese bichito de las misiones, ¿verdad? Y como misionero, tu tarea no solo es ir a los confines de la tierra, sino que también pueden ayudar a que la iglesia que representas sepa cómo involucrarse en las misiones locales y en las misiones globales. Y aunque no lo creas, puede ser que seas el experto de misiones de tu iglesia. Muchos de ustedes enseñan, animan a que cada miembro sea parte de la obra misionera, ya sea dando, yendo, doblando sus rodillas y yo siempre agrego y no estorbando. Entonces, mis hermanos, cada uno de nosotros y cada uno de ustedes debe aprovechar cada conversación, cada invitación para dar un mensaje misionero a la iglesia. Mire, no espere que la iglesia se despierte sola, despiértala. Y tú estás aquí precisamente para recibir todas estas herramientas que el Señor nos quiere dar para poder nosotros ayudar a nuestros pastores a involucrar a la iglesia en misiones. Pero me gustaría hacerles una pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo están organizadas sus iglesias locales con respecto a los ministerios? Voy a pedirle favor a Dianita o no sé quién nos puede ayudar con la pizarra y ustedes están en libertad de hacerlo. Abra su micrófono y díganos cómo está organizada su iglesia con respecto a los ministerios. ¿Qué ministerio, con qué ministerios cuenta su iglesia? Pero hablen rápido porque el tiempo corre y usted sabe que aquí en televisión cuesta mucho. Bueno, Buenos nosotros días. estamos, ay, perdón, Sí, Sigue, diga, sigue. diga. ¿sí? Bueno, nosotros ahorita estamos en el rebaño aquí en Bogotá, como en una transición por el problema del COVID, que no abríamos el templo, entonces los ministerios ahorita están como estancados. Ha habido hasta ahora el pastor José Manuel está organizando y estamos mirando, o él está observando y estamos orando mucho para que el Señor nos muestre a cada miembro, a cada hijo del Señor, cuál es su ministerio o cuál es su don para que lo pueda desarrollar de una forma correcta en la iglesia, porque pues hemos estado estancados en esa, pues en muchas áreas hemos estado estancados y mucho más en este año del 2020 por el asunto del COVID. Listo. Gracias, Leonor. Otra persona que sean concretos. Entonces, ¿qué ministerios tienen en su iglesia? Damas, ¿qué más? Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Hernán Pérez, soy de la Iglesia Nuevo Amanecer en Bogotá. Tenemos el Ministerio de Alabanza, Parejas, Ministerio de Niños, el de Jóvenes que se llama Pesca. Tenemos el Ministerio de Misiones, Obra Social, Ujieres, Damas y últimamente estamos estrenando un ministerio que se llama Ismael. Que es el Ismael, ¿y ministerio de de qué se va a oración. tratar? Es el ministerio de oración también para llamar a la iglesia a la oración. Gracias, Hernán. Bueno, ¿Quién más? ¿Cómo están organizados los hermanos, por ejemplo, del Valle, y los hermanos de Panamá? Por ahí vi algunos de Panamá, no sé si habrán entrado ya los de... Hermano, habla Truman Zarco, Panamá, y de la Iglesia Bueno, Trumba, Evangélica buenos Unida. días. Nosotros, la Iglesia Siloé en particular, estamos organizados casi similar de que acaba de decir el hermano, pero hemos agregado un ministerio que no teníamos, ministerio de proclamación, y también tenemos un ministerio de oración. Y los restos tenemos damas, jóvenes, niños. Y también estamos abriendo otro nuevo ministerio de la liturgia.
Así que así estamos organizados, hermano, ¿no? La iglesia Siloé, donde yo pastoreo, tengo como nada más un año y medio nada más. Así que apenas estamos en organización. Sí, Gracias, buenos hermano días. Antonio. Buenos días, hermano Pastor Brada. Dios lo bendiga. Buenos días. Habla con el Pastor Pedro de Pie de Pepe, medio audó. Bienvenido, Jaramillo en otras palabras. Pillo. Gracias por este espacio maravilloso. Ahorita que me encuentro en la ciudad de Cali en un encuentro de iglesia a nivel nacional con el hermano Martín y Juan Manuel y Juan Sebastián Ortega. Sí, y pues ahorita que me toca salir al comedor porque me toca viajar temprano. Pero sí, en la iglesia de Pie de Pepe, de los hermanos menonitas, tenemos ciertos ministerios como es el de dama, el de caballero y el de evangelismo, que es la parte que estamos trabajando, estamos haciendo misiones en otras comunidades con la iglesia. Y gracias a Dios nos ha ido muy bien y bueno, ahí estamos para el servicio de la obra del Señor siempre. Gracias, hermano Millo. Bien, yo creo que ya la mayoría, pues, me imagino que tienen la mayoría de estos ministerios. Entonces vamos a salir de la pizarra y voy a pedirle favor a Juan David que me pase la primera diapositiva. Listo. Entonces, miren mis hermanos, esto fue lo que ustedes respondieron. Vemos acá en el centro la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia, el pastor y el equipo pastoral, de pronto a medida que han venido resultando algunas necesidades dentro de la congregación, se han venido creando los ministerios. Hay muchos que han creado ministerios solamente porque se les da por crearlos, sin haber una necesidad. Pero normalmente los ministerios que casi en la mayoría de nuestras iglesias tenemos, contamos entonces con el ministerio de damas, de niños o escuela dominical, grupo de jóvenes y adolescentes, el ministerio de matrimonios, como lo decía Hernán, también el ministerio de alabanza, misiones y caballeros y otros tantos, ¿verdad? Entonces, eso es normalmente lo que hemos venido realizando en nuestras congregaciones. Pero a mí me interesa, mis hermanos, ahora que ustedes puedan entender que tenemos que empezar a involucrar a nuestra iglesia local en misiones. Y lo que yo les animo es que les ayude a decir a su pastor y a los miembros de su iglesia que somos una iglesia misionera, no que somos una iglesia con damas, niños, jóvenes, matrimonios, misiones, música, no, sino que somos una iglesia misionera. Entonces, en lugar de que tu iglesia tenga un programa misionero, lo chévere es que podamos involucrar a cada ministerio con misiones. Y tal vez ustedes que están ahí conmigo esta mañana, todos los que estamos conectados en esta hora, pues lo interesante es que posiblemente Dios te está llamando a promover esa misión en medio de tu iglesia. Y por un tiempo tú tienes que perseverar para que sea eso una iglesia, como la que vamos a ver en el siguiente cuadro, la siguiente diapositiva. Entonces, mis hermanos, que ojalá cambiemos el eslogan que tenemos, que somos una iglesia misionera, pero que tenemos una cantidad de misiones, de ministerios sin propósito. Entonces, aquí encontramos ya, cuando empezamos a decirle a la gente que seamos esa iglesia misionera, entonces los ministerios se convierten en damas y misiones, niños y misiones, jóvenes y misiones, matrimonios y misiones, misiones involucrados a compartir el evangelio en todo lugar, música o alabanza y misiones, caballeros y misiones. Y todo esto es importante, mis hermanos. Entonces tengamos presente esta diapositiva, que nuestra iglesia cambie de ser una iglesia con un programa de ministerios para ser una iglesia misionera, donde cada ministerio esté involucrado con las misiones. Y los niños, desde pequeñitos, van a tener esa idea y van a crecer también pensando que nuestra iglesia tiene ese ADN misionero.
Podemos salir ya de esta diapositiva, Juan, Juma, por favor. Entonces, mis hermanos, lo importante que quiero en esta mañana es que después de haber visto estas dos láminas, entonces empecemos a entender que para que la iglesia local se involucre en misiones, pues el pastor es clave. El pastor es clave. Y quisiera que entonces me pase la diapositiva, por favor, Juan David, del pastor es clave. Entonces aquí tenemos que el equipo pastoral sea clave y no un clavo, ¿verdad? Que sea clave y no un clavo. Entonces, el pastor es clave, es importante. ¿Por qué? Porque él dirige a la iglesia con la visión. Y es necesario que la visión por las naciones venga precisamente del pastor y del equipo pastoral. Entonces, no dejen, mis hermanos, que deleguen a un comité lo que la iglesia debe ser y lo que la iglesia debe hacer. Eso no se lo vamos a delegar a un comité. Nace de ese pastor, nace de ese equipo pastoral. Entonces, todo, mis hermanos, depende del pastor. Miren, la congregación no va a obedecer la gran comisión si no observa que es prioridad en la vida, en el ministerio, en el mensaje del equipo pastoral. En cada culto se debe mencionar algo relacionado con misiones. Hay que orar específicamente por los misioneros, orar por sus ministerios. Y la iglesia tiene que estar informada acerca de la necesidad en el mundo del evangelio. Y hemos escuchado de pronto la excusa, es que mi pastor no me apoya, es que la iglesia latinoamericana no tiene visión misionera, ¿verdad? Hemos escuchado muchas veces eso, pero muchos de los que dicen esto no han intentado, mis hermanos, no han intentado pensar de la iglesia ni el pastor. Y es una excusa más de pronto. Es una excusa más que se presenta ahí. Y por eso decimos, como hablábamos la semana pasada, es un mito más que vamos a encontrar. Entonces, cuando escuchamos que mi pastor no me apoya o que la iglesia latina no tiene visión misionera, pues lo que están intentando cambiar la forma de pensar de la iglesia ni el pastor. No están intentando cambiar eso. Y es una excusa, otro mito más que resulta de entre los tantos que tenemos. Pero yo los invito a que no se rindan fácilmente, mis hermanos. Quizás el rol de cada uno de ustedes es precisamente preparar el camino para ese candidato que viene. Por eso también es necesaria la humildad, ya que a veces no queremos que otro haga la tarea, ¿verdad? Queremos ser los protagonistas. Pero quiero que graben en sus mentes, la misión no trata de eso, de que nosotros seamos los protagonistas. Trata de que el mundo entero conozca de Cristo. Y contribuir en ello es más importante que ser reconocido cada uno de nosotros. Entonces, la tarea de la iglesia es la misión de Dios. Y esta es la razón de ser de la iglesia cristiana, de cada una de nuestras congregaciones locales. El hacer discípulos en todas las naciones. Y algunos podrían pensar que las misiones es parte de una visión de algunas iglesias o algunos cuantos pastores. Pero realmente las misiones mundiales es la visión de Dios. Y la tarea nuestra de la iglesia se describe claramente en la Gran Comisión. Y la Gran Comisión es hacer precisamente discípulos en todas las naciones mediante los métodos de evangelismo y también los métodos de discipulado. Evangelizar y discipular, como lo enseña Mateo 28, 18 a 20. Entonces, mis hermanos, somos llamados a ser testigos. Y recuerden que esa palabra testigos en el griego es mártires, ser testigos de Jesucristo, lo que implica que Dios nos demanda una entrega total para servirle. Y ese servicio se hace mediante el poder del Espíritu Santo. Entonces, una iglesia local, tarde o temprano, adoptará la personalidad y el dinamismo de su mismo liderazgo.
Y por eso estoy convencido de que el pastor es la clave para que una iglesia sea apasionada en cumplir el mandamiento de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, de manera que si la iglesia local no está avanzando en cumplir el propósito de Dios, es porque el pastor de la iglesia está fallando en una de sus funciones principales. Y si bien es cierto, los pastores tenemos muchísimas cosas que hacer, pero el pastor es la clave para que la iglesia cumpla el propósito de ser luz a las naciones y también sal de la tierra. Miren, mis hermanos, si el pastor tiene visión, la iglesia avanzará junto con él. Si el pastor es un hombre de oración, la iglesia será una iglesia de oración. Si el pastor tiene visión misionera, pues definitivamente la iglesia tendrá pasión por alcanzar a los no alcanzados con ese mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y de muchos he sabido que si el pastor es solo evangelista, pues la iglesia puede que crezca mucho, ¿verdad? Pero de pronto sin mucha base doctrinal. Y si el pastor es solamente maestro, pues la tendencia de la iglesia es conocer mucho de la Biblia, pero solo se está engordando a los miembros. Y lo más terrible que pueda pasarle a una iglesia es que el pastor haya perdido la visión, que se haya acomodado, que esté manifestando una pereza ministerial. Y eso es lo que va a paralizar el avance de la misión de la iglesia. Y antes de pasar a los grupos pequeños, vamos entonces, mis hermanos, a apreciar unos videos que hemos preparado, más bien han preparado cada uno de los pastores y también algunos miembros de nuestras iglesias. Entonces, vamos a mirar estos videos para que podamos ir comprendiendo cómo es, y a la vez dando respuesta a la pregunta, cómo es que la iglesia local puede ir involucrándose en las misiones. Entonces, por favor, Juan David, pasemos los videos, estemos atentos a lo que nos dicen los pastores, también a lo que nos dicen algunos miembros de las iglesias, y después volvemos acá para pasar a los grupos pequeños. Uno de los lemas principales que tiene nuestra iglesia, nuestra denominación, es ir a hacer discípulos a todas las naciones, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Fue la misión que Él le encomendó a la iglesia. Por esa razón, puedo dar fe de que nuestra iglesia, y especialmente nuestro pastor, ha estado involucrado en el tema de misiones, de ir y hacer discípulos. No solo en la región, sino que también a nivel nacional e internacional. El hecho de que cada año envíe participantes al programa de DMI, como son el ejemplo de Jonale, Ginari y yo aquí presente, hemos dado fe de que nuestro pastor ha estado involucrado en el tema de misiones. Viene enviándonos a programas como ADIME, que especialmente se especializa en el tema de misiones. Yo considero dos motivos importantes. La motivación inicial no termina siendo la misma al final porque en el camino las priorizaciones empiezan a modificarse. Lo personal sobre el trabajo de iglesia, el trabajo de equipo. Entonces ahí va mermando el equipo que empezó y eso no es bueno para una obra que se inicia. Y la segunda es la oración, el acompañamiento de toda la iglesia, el equipo en oración. A veces eso también es una gran falencia de nuestras iglesias. Buenas tardes. En cuanto a la pregunta de que si nosotros vemos a nuestro equipo pastoral incursionando en misiones, sí, porque nuestro pastor es misionero a nivel internacional, tiene una gran experticia
Y sus colaboradores también están con esa misión, con esa visión de hacer misiones, dado el caso que se ha llevado a cabo misiones a nivel departamental, como en Barranquilla, en Medellín, en Ibagué e inclusive aquí dentro de la misma localidad de Suba. Entonces, sí, tenemos buenos líderes pastorales que a diario incursionamos en misiones. Muchísimas gracias. Mi nombre es Erika Parra, yo hago parte del equipo pastoral de la Iglesia Manantial de Paz de los Hermanos Menonitas en Medellín. Bueno, nosotros en este momento no estamos desarrollando el ministerio de misiones. Actualmente, por ciertas circunstancias y ciertas transiciones que ha tenido la Iglesia, estamos trabajando en otras cuestiones que son prioritarias para el desarrollo y el crecimiento de la Iglesia. Pero consideramos como equipo pastoral, consideramos que el Ministerio de Misiones es importante y pensamos que tanto el pastor como el equipo pastoral debe estar altamente involucrado en el proceso de la formación del ministerio y del trabajo. De hecho, pues nuestra iglesia ha sido de puertas abiertas, hemos recibido a varios hermanos misioneros, los cuales nos han compartido su testimonio y también aportamos para las misiones. Entonces, pues sí estamos orando para que se levanten líderes y personas que estén dispuestas a trabajar en el ministerio y cumplir la misión de Dios. ¿Okay? Puedo decir que formo parte del Comité de Evangelismo y Misiones de nuestra iglesia local y sí veo involucrados a nuestros pastores y demás miembros que lo conforman, pues antes de la pandemia veníamos trabajando con células cada 15 días en algunas casas y durante la pandemia recibimos un estudio del Evangelio de Juan con el cual estamos evangelizando y discipulando a 2 familias de nuestro barrio. No, porque a pesar de tener un pastor misionero, se ha desaprovechado, ya que no han habido hermanos o un liderazgo que desee involucrarse en este ministerio. Ha faltado compromiso, ha faltado obediencia al llamado que el Señor nos ha dado de ir y llevar las buenas nuevas de salvación a todo el que lo necesita. Entonces, por eso este ministerio no se ha desarrollado en nuestra iglesia local. Yo considero que sí es básico que el pastor de la iglesia y el cuerpo pastoral, así como los comités de misiones que se establezcan, sean partícipes en la obra de las misiones, porque así como Jesús encomendó la gran comisión a sus discípulos, también la iglesia actual debe ser protagonista y los líderes especialmente deben influir para que la iglesia local se vincule a las misiones. Pueden hacerlo desde la parte doctrinal, pero también en la parte administrativa, en la parte eclesial también deben impulsar el involucramiento de la iglesia local con las diferentes entidades que estén trabajando el tema de misiones. También básicamente pueden hacer cultos misioneros y pueden también crear los comités de misiones en cada iglesia respectivamente. Pastor de la Iglesia Fuente de Vida de los Hermanos Menonitas en Palmira, y para mí la iglesia en su totalidad debe sí participar de misiones. Una razón, porque es un mandato de Dios, Dios nos invita a todos a participar, y 2, porque debemos animar a toda la iglesia a que no se pierda de este gran privilegio que es hacer discípulos. Es para todos. Bendiciones. Hola, yo considero
que como pastor sí soy clave para involucrar a la iglesia en misiones por dos razones en particular. La primera es porque el pastor debe ser la persona que más clara tiene la gran comisión de toda la iglesia y por lo tanto la persona indicada para comunicar ese concepto a toda la congregación. Y número dos, porque el pastor es como la clave de un pentagrama, es decir, toda la canción, en este caso sería la iglesia, toda la pieza musical, que en este caso sería la congregación, va a andar y va a evolucionar en la medida de la clave del pentagrama que llega a ser el pastor. Es decir, el pastor es la puerta de entrada a la iglesia de la motivación o de la desmotivación para las misiones. Hola, te saluda el pastor Jorge Jiménez de la Ciudad de México. Dios les bendiga a todos los alumnos y estudiantes. El propósito de Dios es que el hombre comparta su amor. Las misiones de Dios y el corazón de Dios están unidos. La única forma en que podemos demostrar el amor de Dios a otros es yendo y compartiendo con otros acerca del amor de Dios. Podemos comenzar, como dice la Escritura, desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta alcanzar todos los confines de la tierra. Dios les bendiga, amados alumnos. Es una invitación para que hagan misiones y así puedan regresar el amor que hemos recibido de Dios. Sí, porque cuento con un gran equipo pastoral clave dispuestos a involucrarse en el tema de misiones, porque hemos tomado conciencia acerca de la gran comisión. Hola, muy buenos días, amados hermanos. La iglesia local debe participar de las misiones porque es la única manera de poder expresar todo lo aprendido de su palabra. Es el único lugar donde nosotros como creyentes podemos expresar el amor, transmitir el mensaje de salvación y participar del cumplimiento de la gran comisión. Internamente la iglesia se edifica y externamente la iglesia se multiplica. Soy el pastor Ramón de la ciudad de Cartagena de India, de la Iglesia Bautista de Dios es Amor, y una de las razones por las cuales la iglesia debe hacer su acción misionera en su parte local es porque esto es lo que la justifica a ella, lo que justifica su existencia aquí en la tierra. Y esta misión debe de empezar desde nuestras casas, desde nuestros hogares. Ese debe ser la plataforma al mundo a la parte misionera de la iglesia, desde los hogares. Mi nombre es Manuel Mosquera y soy pastor de la iglesia Nueva Vida de Quibdó. Y respondiendo a la pregunta, si es importante que la iglesia haga parte de un grupo y una capacitación misionera, por supuesto que sí. ¿Y por qué razón? Porque las misiones es un factor importantísimo en el desarrollo de la iglesia. Además, es el mandato del Señor. Y para que la iglesia crezca, indudablemente debe estar involucrado o involucrada en las misiones, cumpliendo el mandato del Señor Jesús. Buenas. Habla Carlos Valencia de Dandagoya, Chocó. Salud fraternal en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Respondiendo a la pregunta que nos hace el pastor José Manuel Prada, consideramos de que sí somos claves en llevar a la iglesia, en impulsar a la iglesia el cumplimiento de la gran comisión, es decir, a las misiones. No solamente impulsarla para trabajar localmente o alrededor de nuestro municipio, departamento o nación, sino impulsarla a una misión involucrando el mundo entero, porque así mismo nosotros nos haremos testigos, como el Señor Jesucristo nos dijo, no solamente en nuestra localidad, sino alrededor del mundo entero. Hola, buen día para todos. De acuerdo a la pregunta que ha sido planteada, desde mi punto de vista, puedo decir que el pastor es realmente aquella persona que lidera y que es la que genera mayor influencia dentro de la comunidad. Es decir, que la respuesta debería ser afirmativa, sí,
es la parte donde el pastor influye constantemente en toda la comunidad y por supuesto es el mecanismo o el canal que se utiliza para que toda la congregación esté enfocada o dirigida a seguir al pastor, el cual debe hacerlo de una manera correcta, una manera adecuada, motivando día tras día a todos los hermanos a hacer esa tarea que se nos ha sido encomendada. Así como lo anuncia también Mateo 28, en su capítulo 28, de ahí en adelante la gran comisión, esa tarea de ir a anunciar el evangelio. Por supuesto que como líderes estamos haciendo la tarea o debemos hacer esa tarea fundamental para poder impactar a nuestras comunidades, para que ellos también tomen el ejemplo y puedan seguirnos de allí en adelante.